Vamos a continuar, ya tenemos acá a nuestros invitados, porque vamos a estar hablando respecto a importantes trabajos que se desarrollan diariamente. Uno muchas veces ve los medios de transporte que tenemos como municipio, también queremos conocer cuáles son las distintas direcciones que forman parte de ello, y uno tiene que ver también con, por ejemplo, Dimao. Danilo Lins, así es. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí estaremos ahondando información relevante que muchas veces desconocemos, pero que cumplen un rol preponderante acá en nuestra ciudad. Así es. Fabián Gallardo, encargado de operaciones de Dimao. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Muchas gracias, Claudio. Bien. ¿Y tú? Un gusto de saludarte nuevamente y poder contar con su presencia, chiquillo. ¿Ah? Y Marcelo Gunter. ¿Cómo está, Marcelo? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, partimos con Danilo, ¿Sí? ¿te parece? Para Sí. hablar respecto a Dimao como tal. Bueno, sería interesante, muchas veces utilizamos siglas, ¿ah? Pero si hablamos de Dimao, ¿de qué estamos hablando? Sí, Dimao es la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Castro. Ya tenemos como principal función el tema de la gestión de residuos sólidos domiciliarios, ¿no es cierto? Que es una de las principales aristas del tema temática ambiental. Pero también abordamos otras temáticas también como la contaminación atmosférica, contaminación acústica, la tenencia responsable, el tema de la protección del medio natural, humedales, etc. Pero el principal enfoque, lo que nos lleva más esfuerzo, es el tema de la gestión de residuos sólidos domiciliarios y es el tema que venimos a hablar hoy día. Muy bien, ahí vamos a conocer parte del trabajo. En este sentido, bueno, Fabián, como encargado de operaciones en Dimao, ¿qué es lo que desarrolla específicamente? Bueno, nosotros desarrollamos los recorridos, ver la funcionalidad de los camiones carga trasera que contamos, carga lateral, y ver que funcionen bien los recorridos por toda la ciudad y también el sector rural. Entonces es arduo el trabajo, hay que estar siempre pendiente de que no falle ningún camión, de que podamos salir a las calles con toda nuestra maquinaria para así dar un mejor servicio a nuestra comunidad. Mira, en ese sentido, específicamente, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta nosotros como vecinos respecto al trabajo que ustedes desarrollan? ¿Qué es lo que no se debe hacer, por ejemplo? Bueno, recomendaciones, sí, importantes. Bueno, nosotros siempre nos encontramos con basura a granel, que es siempre complicado recogerla porque muchas veces quedan muy pesados los contenedores y el levanta contenedores de los camiones no tiene la fuerza suficiente para poder levantarlo. Entonces la gente que trabaja en esto tiene que voltear los contenedores, apalearlos y botarlo así a pulso hacia el camión. Entonces ese es un tema recurrente, así que le pedimos a la gente que por favor... Y pérdida de tiempo también, en realidad, porque tiene que hacer una doble tarea que no corresponde. Sí, y también pensar en la gente que recoge la basura y que son personas y la gente no, como que no les importa que es para ellos, para eso están y no es así. Entonces los muchachos de gestión ambiente que trabajan en los camiones son bastante sacrificados, muy buenas personas, entonces ese es un tema recurrente que nos toca ver en los recorridos. También basura que no es domiciliaria afuera de los contenedores, llámese refrigeradores, cocina a leña, cocina a gas, colchones. Entonces nosotros tratamos de mantener siempre limpio, pero uno pasa por un sector y al rato se encuentra con también latas, escombros. ¿Con qué casos insólitos han encontrado, chiquillos? Por ejemplo, en un contenedor, ahí para ir ampliando, después vamos a estar contigo, Marcelo. ¿Qué nos hemos encontrado? ¿Con qué sorpresa? ¿No es cierto? De todo, o sea, animales muertos dentro. Nos hemos enterado igual que de repente niños se meten jugando dentro de los contenedores y lo más recurrente, como dice don Fabián, es los residuos voluminosos que lo dejan adentro, o queda muy pesado el contenedor o lo dejan afuera al costado. Y eso obviamente no puede ser. Y lo otro también que es recurrente es que la gente en vez de botar la bolsa dentro del contenedor lo deja afuera. Estando el contenedor obviamente vacío. Lo cual entonces obviamente un tema de contaminación tremendo. Exactamente, entonces eso implica riesgo a la contaminación, ¿no es cierto?, a la generación de lixiviado, a que se contamine las aguas superficiales, ¿no es cierto? Entonces la idea obviamente es hacer un llamado a la comunidad, que usen bien los contenedores, que los residuos los depositen en los contenedores en bolsas y no a granel, como dice don Fabián, porque eso obviamente implica
hacer un trabajo extra y implica riesgo también a contaminar el medio ambiente. Entonces es importante recalcar aquello. Nosotros hacemos un tremendo esfuerzo el día a día para mantener en funcionamiento la recolección de residuos, pero también necesitamos la ayuda de la comunidad. Que es importante tomar conciencia. Exactamente. Entonces necesitamos que la comunidad ambientalmente educada nos pueda apoyar en la recolección que hacemos día a día nosotros. Bueno, Marcelo, en tu área específicamente, ¿qué es lo que hacen en este sentido? Mira, más que nada en este momento, como con Danilo somos los profesionales de la dirección, entonces vemos muchas áreas, pero específicamente lo que yo apoyo en el área de aseo es en la adquisición de repuestos o reparaciones de camiones, o cualquier otra adquisición de contenedores. ¿Y cómo estamos en ese sentido con las mantenciones con los camiones o los equipos al 100% o hay alguna situación puntual? Faltan reparar algunos, pero son cosas pequeñas en este momento. Por lo menos la idea de esto, siempre estar haciendo las mantenciones adecuadas, que eso es lo que estamos bastante bien, que es hacer las mantenciones por lo menos que son, en nuestro caso, de los camiones recolectores, serían dos mantenciones que hacer. Una es que es el camión en sí, que seríamos el equipo, y otra es la caja compactadora, que son varias que al final son nuestras dos herramientas de trabajo, porque sin uno ni sin el otro tampoco podemos hacer el trabajo. Y con esas mantenciones nosotros podemos, y todos esos trabajos podemos prestar un mejor servicio a la comunidad, porque tener un camión en pana perjudica ya de por sí una ruta. Entonces nosotros ahí de repente tenemos que hacer rutas extra o hacer cualquier otro, ¿cómo se llama? Recorridos como lo que se le llaman los achiques, que es decir que de repente tenemos que ir a vaciar los contenedores a pulso y cuando tenemos un camión ir con otro camión a cargarlo con, ¿cómo se llama? Cargar el camión con a pala, chicos. Que es lo que es lo más complejo. En ese sentido yo creo que el llamado principalmente, y por eso tenemos acá a los profesionales a cargo, de que todos podemos colaborar. ¿De qué manera? Haciendo el uso como corresponde de los contenedores. Otro tema, Fabián, me imagino que también, a lo mejor tú lo has palpado, lo has visto, tiene que ver también con que se dejan desechos y tiene que ver también con las cenizas de las estufas. Sí. Esa es una gran problemática igual. Sí, bueno, me toca mi doble función. Mi doble desde municipal y de bomberos, sí. Últimamente ha salido bastante llamado en el Cuerpo Bombero de Castro a incendio de contenedores. Y esto se ve por dos situaciones, por la ceniza, ¿cierto?, que botan dentro de los contenedores, se junta con el resto de basura, los gases propios de la basura y hacen que se incendie el contenedor. Y también a veces en forma intencional los fines de semana pasan a prenderle fuego a los contenedores. Este fin de semana la Guardia Nocturna de la primera compañía el día sábado para domingo la amanecida tuvo que salir a 3 contenedores simultáneos en el sector alto. Entonces, aparte de la ceniza, hay también vandalización de... Pero ahí uno puede decir ya que eso hay intencionalidad de fondo. No es que los 3 se hayan prendido producto de cenizas que hayan acumulado. No, exacto. Entonces, esa es una complicación extra. Ahora, los contenedores de 1100, que son los plásticos que están en los sectores, las poblaciones y sectores rurales, ahí cuando le echan ceniza, ahí no se alcanzan ni a llamar a bomberos porque como son plásticos no quedan ni las ruedas, con suerte. Cuando llega el camión vemos que solamente quedó el espacio donde se quemó el contenedor y eso tenemos que volver a reponerlo. Entonces es un costo importante y solamente pedirle a la comunidad que la ceniza, si bien la pueden botar, pero que se fijen que estén bien apagadas de un día para otro, no en el mismo rato cuando yo limpio la estufa y la voy a botar, ahí se produce el problema. Algunos tips también, sacarlo al patio, colocarle agua, claro. Y luego de ese proceso ya donde no puede hacer combustión, puede ser botada. Danilo, otro tema tiene que ver también cuando ocurren este tipo de hechos, por ejemplo, queda inutilizable un contenedor. Bueno, ese contenedor de donde está ubicado hay que sacarlo y ahí obviamente comienza también los problemas con los residentes, con las personas que ya dicen no está el contenedor, que tengo que ir no sé cuántas cuadras más allá o tal. ¿Hay una reposición? ¿Cómo es el proceso de recambio? Sí, bueno, nosotros es importante igual indicar un dato. Nosotros tenemos aproximadamente 1080 contenedores a nivel comunal. Ya son 630 de 2400 litros, que son los que están acá en el centro, ¿no es cierto? Y el resto son
de 1100 y 750 litros. Esos son 450 aproximadamente, y eso están distribuidos en la parte rural especialmente y también en la parte insular, las islas de Quehue y Chelín. Cuando ocurre un hecho como el que están describiendo, ¿no es cierto?, un incendio de un contenedor o un choque también, automáticamente tenemos que tratar de reponerlo. Pero eso implica tiempos también, porque como explicaba Marcelo, hay procesos de compras públicas. Nosotros no podemos, obviamente, como una empresa comprar directamente. Entonces ahí le pedimos un poco de paciencia al vecino, a la vecina, que nos espere, para mientras tanto nosotros hacemos el proceso de compra pública de los contenedores. Esto tiene todo un proceso administrativo. Exactamente, que es lo más que es la parte complejo. previa, y paralelamente estamos conversando obviamente con la Junta de Vecinos. Un dato, obviamente lo indicaba don Fabián, el costo del contenedor. Un contenedor de 1100 litros aproximadamente está al orden de los 450.000 pesos. Un contenedor de 2400 litros, lo que está en el centro, 1.200.000, por ahí aproximadamente. Entonces, obviamente, igual es un costo importante de pérdida, y una vez que obviamente está en desuso, lo más rápido posible tratamos de reponerlo. Pero obviamente paralelamente lo tenemos que estar conversando constantemente con la Junta de Vecinos. Yo preguntaba también respecto, Marcelo, de el trabajo de mantención, que es fundamental, de poder tener a disposición los equipamientos. ¿Cuáles son las fallas más recurrentes que pueda tener también, lo que definitivamente hace que se paralice una maquinaria? Bueno, ahí me podría ayudar don Fabián, porque generalmente él esto, como él sabe más de mecánica que yo, pero los que generalmente siempre son algunas cosas como del día a día, de repente una luz quemada, que son cosas sencillas, pues, pero de repente son algún tema como alguna manguera que se cortó de repente por los caminos que uno anda, que anda en el sector rural. Son esas situaciones, pero después ya hay panas que son más complejas. Ya ahí ya comienza la fatiga de material, ya, pues Sí, también, sí, en ese sí. sentido. Sí, el tema es que estos camiones modernos, como toda la modernidad, y nos pasa a nuestro vehículo, viene todo con sensores. Entonces hay una cantidad de sensores y que por el clima de Chiloé, ¿cierto?, se empiezan a fallar, a mojar, a ensuciar con el barro. Entonces arrojan error al computador del camión. Y ahí ya tiene que venir la parte técnica. La parte de la caja compactadora es la empresa Pesco. Y la parte del camión, como decía Marcelo, es Mercedes. Entonces tenemos que empezar a ver de dónde es la falla para poder ver qué servicio técnico puede ayudarnos a solucionar el tema. Eso generalmente nos pasa. Y obviamente por el uso diario, el trabajo del sistema hidráulico, las mangueras se van desgastando y de repente se rompen, o las botellas que van a traer la caja compactadora, y los sellos van gastándose por el uso. Entonces ahí de repente tenemos la para de los camiones. Bueno, y ahí comienza todo el trabajo ahí también de buscar los especialistas. Exacto. Por último, Danilo, ¿cómo se organizan para la salida de ruta? Tenemos rutas planificadas con anticipación. Tenemos un calendario de rutas. Es importante indicar que el 2021, en enero, llegaron camiones nuevos. Llegaron 2 camiones carga trasera y un camión carga lateral, que fue una inversión de aproximadamente 580 millones de pesos. Y ahí tuvimos que hacer una modificación de rutas y aumentamos las frecuencias en algunos sectores. Por ejemplo, sector de la Chacra, por ejemplo, antes de que lleguen esos camiones, pasan 2 veces a la semana, ahora pasa 3 veces a la semana. Pit alto, Pit bajo lo mismo, Yicaldá también, la ruta de Piruquina también, se aumentaron frecuencias. Entonces tenemos un calendario que periódicamente lo llevamos a cabo, ¿no es cierto?, y se hacen los recorridos habitualmente en la comuna. Podemos decir que están los recorridos normalmente. Normalmente. No ha habido ningún recambio o el tema No, ahí. últimamente no. Sí. Lo que sí es importante recalcar es que aumentamos frecuencia, o sea, habían sectores críticos antes de que lleguen esos camiones, pero obviamente con la llegada de estos camiones aumentamos la frecuencia y eso ayuda mucho a tener controlado el tema de la recolección de residuos. Pero obviamente siempre vamos a necesitar el apoyo de la comunidad, y es importante aquello. Ante todo, el llamado a la Sí, comunidad, a sí. todos nosotros, los que Sí, formamos sí, parte sí, también de nuestro territorio. Sí, exactamente. Fabián, por último, ¿tienen que ver también ustedes con los multipropósitos? Sí, ¿Qué pasa con el multipropósito? También es importante porque ahí la población en general, los vecinos, pueden llevar todo este tipo de desechos, que lo que no debiese llevar los otros contenedores que son para otro fin. ¿Cómo se planifica el tema de los contenedores multipropósitos, que son
los gigantes, los grandes esto. Sí, se hace a través de la Junta de Vecinos, que hacen una solicitud que va en la oficina y nosotros tenemos un calendario. Lamentablemente dejo de decir que el camión estuvo en pana por 3 meses aproximadamente por una falla que presentó. Hace 2 semanas recién estamos saliendo con el camión a terreno y hemos seguido según la planificación que está pendiente de enero de este año. Entonces estamos tratando de ponerlos al día, estamos instalando de 3 a 6 diarios, pero nosotros tenemos solamente 10 de esos contenedores, por lo tanto se instalan 6 o 7, hay que esperar que ciertos se llenen para poder sacarlos y después llevarlo a otro sector. Pero ya estamos regularizándonos y yo creo que a mediados de agosto deberíamos, con el calendario que nos impusimos a principios de año, deberíamos estar listos. Perfecto. ¿Algo para cerrar, Gonzalo? Marcelo. Perdón, Marcelo. Marcelo, Gonzalo. Marcelo Gonzalo. Marcelo Gonzalo. Bueno, son más que nada repetir el cuidado de los contenedores de residuos, como dice el Danilo. Son recursos, igual recursos públicos que se gastan y es harto recurso reponer un contenedor, 400.000 pesos, un contenedor de 1.100. Y van subiendo generalmente, ya antes de la pandemia estaban, si no me equivoco, 200.000 pesos, un contenedor de 1.100, entonces cada vez va subiendo más. El año pasado compramos y están a 320, entonces yo no sé cómo se vendrá el próximo año, pero es el llamado a la comunidad porque al final son recursos que se gastan y la idea es ir reponiendo en base al desgaste de contenedores cuando tienen mal las ruedas o las tapas, no necesariamente como por incendio o choques. Lamentablemente sabemos qué pasa, pero el llamado a cuidar y también el llamado a no dejar cosas como muy pesadas, porque de repente, como dijo don Fabián, los mismos trabajadores de aseo, que es un trabajo muy esforzado y hay que reconocerlo, de que tienen que cargar de repente residuos que son muy pesados, pues entonces es una exigencia física que de repente no se nota. Y a la vez también enfatizar lo que dice el Danilo, repositar el residuo dentro del contenedor, porque no cuesta nada levantar la tapa y dejarlo adentro, porque al final pensar de que esa bolsa que está colgada en el contenedor va a llegar en algún momento a algún perro que ande en la vía pública y va a hacer dispersión. Y va a tener que ir una persona de aseo a hacer barrer esa calle. Entonces, muchas complicaciones. Un foco de contaminación permanente que puede ocurrir también en ese sentido. Me gustaría decir antes de terminar, agradecer a la gente que hace un tremendo esfuerzo día a día en mantener la ciudad limpia, la comuna limpia. Son 75 personas del área de aseo, 45 personas del área de ornato, en total son aproximadamente 120 personas que día a día hacen un tremendo esfuerzo de mantener la ciudad limpia, la comuna bella. Entonces agradecerle a la gente, a los choferes, a los barredores, a la gente de ornato también, a los preocupados de los jardines, áreas verdes, etc. Así que un agradecimiento hacia ellos. Un reconocimiento que corresponde, Exactamente, sin duda. sí. Y es responsabilidad, primero de todos nosotros, de hacer bien lo que nos manda justamente en este sentido de poder llevar los residuos donde corresponde. Y de esa manera también estamos demostrando el respeto y el reconocimiento a las personas que trabajan diariamente, viento, lluvia, sol, nieve, tenemos de todo, pero ahí están siempre trabajando por mantener nuestra ciudad, como lo hemos dicho, una ciudad que muchas quisieran tener lo que tiene Castro. Y se lo digo así abiertamente porque uno va a otras ciudades y no encuentra un espacio donde poder botar los residuos domiciliarios. Y aquí lo tenemos, ¿a cuánto? A mitad de cuadra de los sectores de la ciudad, y eso hay que cuidarlo. Es responsabilidad de todos, ¿sí? Todos podemos hacer ni siquiera es decir ese esfuerzo, sino es lo que nos dice la conducta de persona y la cultura que debemos tener. Exacto. Así que felicitaciones a ustedes, chiquillos, por su trabajo que desarrollan, para sus colegas que forman parte también del trabajo diario, y nuestro agradecimiento permanente por todo lo que hacen por todos nosotros. Así que tengan una muy buena jornada, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Así que ahí despedimos a Fabián Gallardo, a Danilo Lins y a Marcelo Gunter.
hablando respecto al trabajo que desarrolla Dimao acá en nuestra comuna.